taller de Nazaret, pequeño y pobre taller. En su labor está José y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Así que usted estaba con San José trabajando en el taller. Sí, laborando y cantando, sonriendo y cantando. ¿Y el niño? También aprendiendo con él, ¿verdad? En el taller, pero también en el silencio, en la paz, en el amor y la fe con la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Una vez más nos reunimos, preparándonos, celebrando, en fin, pueblo en fiesta, que abre su corazón a ese Espíritu Santo que trae nuevas formas de estilo de vida y sobre todo a partir de la experiencia del nacimiento de Jesús. Y seguimos, Padre, acercándonos. Ya está cerca, ¿verdad? Ese gran día, la noche de paz, la noche de amor, ¿verdad? De prepararnos para recibir, para ese gran acontecimiento de el Dios con nosotros, del Emanuel, del Dios conmigo y contigo, que nace para la humanidad. Una humanidad necesitada de Dios, una humanidad hambrienta de Dios. Por eso Jesús es pan de vida que nutre. Este sí es el pan que bajó del cielo para darnos vida, esperanza y consuelo. Amén. Oremos pues. Ven, Espíritu Santo, purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Pues iniciamos esta mañana, esta tarde, esta noche, ¿de acuerdo? Este mediodía. Este mediodía. Estamos trasnochados, ¿no? Sí. Esta reflexión en torno a esta carta que el Santo Padre ha dirigido con motivo del inicio del año dedicado a San José. La carta se llama Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la celebración de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Queremos empezarla en estos días porque tiene sabor a Navidad, tiene sabor a familia, y yo creo que hay unos puntos que nos pueden ayudar a que estos días, de una manera especial, mirando no solo la figura de la Virgen y del Niño, sino San José, sí, ahí en el segundo plano, podamos aprender de él tantas cosas. Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios, el hijo de José. Para las personas que quieran seguirnos en este texto, lo pueden conseguir en internet, en el site de la Santa Sede, y dice así, ¿verdad? Patris Corde, carta del Santo Padre a San José. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre
fuese y la misión que la providencia le confió. Entonces tenemos que San José aparece en Mateo Y y en Lucas, estos dos evangelistas. Parece poco, pero lo suficiente. Y aquí es donde vamos a ver una vez más e insistir en que esa acción de Dios se realiza desde un proceso, digamos, del sencillo, oculto, pero efectivo y práctico. Sabemos que fue humilde carpintero, Ahora lo va a describir. desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, y a través de los 4 sueños que tuvo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Vamos a ver las claves descriptivas de San José. Yo creo que he contado, si mal no he contado, 3, 4, 5. Primero, humilde carpintero. Era carpintero, pero un carpintero humilde, es decir, no tenía una empresa, vivía de su trabajo. Segundo, estaba casado, desposado con María. Tercero, hombre justo. Fíjate cómo lo va describiendo desde su personalidad. Hombre, su trabajo, carpintero. Desposado, era un hombre casado, pero un hombre justo, un hombre que cumplía la voluntad de Dios. Además, siempre dispuesto, eso es lo que significa justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en la ley. Y habla de 4 sueños que tuvo San José. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre. Entonces el que vio nacer al Mesías en el pesebre fue el testigo, nadie más estuvo. Él lo vio como nació. Además, porque no hubo sitio, no había otro sitio, no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores, testigo, y de los reyes y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Mula y buey. Fíjense que es interesante. Vamos a ver los sueños de San José. Hermana, búsquese ahí en el Evangelio, porque yo creo que es interesante que lo veamos, porque habla de esos 4 sueños. Entonces nos va a presentar esa parte humana de ilusión, de proyecto. El primero está en Mateo capítulo 1, verso 20. ¿Tiene por ahí? Sí. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Así que en el sueño se le revela que la criatura que María va a tener es obra del Espíritu. Esa era la situación, digamos, de angustia de José, su turbación. Vamos al segundo, capítulo 2 de San Mateo, versículo 13. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, huida a Egipto. Tercer sueño, capítulo 2, verso 19. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Sal, le dijo primero, después vuelve para atrás. Y el último, verso 22. Pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí.
y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea. Fíjate el discernimiento, ¿no? Hay un acontecimiento y dicen, voy para allá. No conviene ir para allá porque se está... Es interesante. Y yo creo que estos son los elementos que durante este año más adelante iremos también resaltando, pero ahora bástenos el texto, porque esto después se va a reflexionar muy detenidamente en las comunidades. Ahora estamos conociendo el texto en general. Fue testigo de la adoración de los pastores primero y después de los reyes. Así que vio a los pobres que se acercaron y vio a los ricos, el impacto que causarían a esos pueblos. Israel en los pastores, los pueblos paganos. Dijo ahorita mula y buey, porque es precisamente eso, la mula representa a los pueblos pobres, creyentes, ¿no? El pueblo de Israel. Y el buey representa a los pueblos paganos. Dice, ¿dónde se saca eso? Hay unos textos que cuando leemos en la Sagrada Escritura aparecen estos dos personajes. Por eso es que aparecen en el Belén. Y San Francisco, que conoció las Escrituras, por eso pidió, ¿se acuerda? Heno, asno y buey. El heno que sirve para dormir, pero también sirve para comer los animales. Seguimos adelante. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era un hombre valiente. Asume la paternidad legal de Jesús. No era su hijo biológico, pero él lo asume porque es obra del Espíritu y él está dispuesto a colaborar en ese proyecto. Como se sabe, en los pueblos antiguos pone un nombre a una persona o a una cosa, significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Por lo tanto, poner el nombre del niño era una forma de decir, este es mi hijo, es de mi sangre, es de mí. Esa es la defensa que hace José ante la sociedad. Continuamos. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Así que San José es el que presenta al niño, lo lleva al templo y se sorprende de esa profecía. Y curiosamente la profecía habla de María, no habló de él. Esto es interesantísimo, ¿no? Pues se quedaba más espantado todavía. ¿Y yo qué? En la sombra. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta, y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Fíjate qué interesante cómo presenta aquí este hecho, ¿no? Él es el protector, protege a Jesús. Protege. Es el que se mantiene firme, permanece en Egipto como extranjero. Por eso es interesante los exilados, ¿no? Los refugiados. Tienen a San José también como patrono. Y de regreso en tu tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo. Fíjate que son las 3 P. Protege, o 4 P, presenta al niño en el templo, protege a Jesús, permanece en Egipto como extranjero y pequeño pueblo de Nazaret. Interesante estas palabras para que veamos por qué el Papa hace esta hermosa carta y por qué a los 150 años del patrocinio de San José se vuelve a reflexionar tan serenamente y tan seriamente sobre la figura de este gran santo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía
con los doctores de la ley. Búsquese ese texto porque hay una palabrita ahí muy interesante. Y aparece otra P, padre, perdieron. Perdieron. Yo voy a decir que esa es la P negativa. El niño tenía 12 años. ¿Por qué es clave decir 12 años? Porque es la edad en que los niños son presentados en el pueblo de Israel como adultos. Lo que para nosotros es la confirmación más o menos, ellos llaman la pitmat, que es la presentación del niño cuando se le reconoce que puede leer en la sinagoga y puede participar en el culto junto con los adultos. Lejos de Belén, lejos de Jerusalén, así que lejos de su tierra, lejos del templo que lo protegía, vive en Nazaret oculto, un don nadie. Pero vamos a ver ese texto de Lucas 41:50, Lucas 2, 41:50. Para la fiesta de Pascua. Es un texto que conocemos, después lo volveremos a escuchar más adelante durante estos días. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Travieso, hizo su travesura. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino. ¿Por qué dice que pensando que iban en la caravana? Porque los niños podían ir o con su papá o con su mamá en la caravana. Entonces José pensó que iba con María y María pensó que iba con José. Y es que las caravanas iban distintas, los hombres iban por un lado y las mujeres eran por otro. Y después en un puente, en un lugar determinado se juntaban. Y cuando ¿dónde está el niño? No tengo. Y tuvieron que volver, desandar el camino, echar para atrás otra vez. Sí, como dice, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Entonces, un día de camino, ¿sabes lo que significa los kilómetros que ya habían recorrido? Pero lo que es el amor de unos padres, ¡guau! Volvieron para atrás corriendo. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Búsqueda. José es el que busca. Luego de 3 días. Después de 3 días, es decir que hicieron un día de camino y 2 más, 3 días. Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Imagínate. ¿Qué es esto? Nosotros locos buscando y mira la de tan tranquilo allí. Sentadito lo más tranquilo ahí diciendo 2 o 3 cosas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Inteligencia, respuestas. Quiere decir que había sabiduría en lo que decía y estaba con los maestros de Israel. Al verlo, se quedaron desconcertados. ¿Y esto qué es? Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esa era la frase que quería decir, tu padre y yo. María reconoce la autoridad de José, dice tu padre, como quien dice. Tu papá. Escucha bien. Y por eso la respuesta de Jesús. Él replicó: que es ahí donde marca la frontera. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? ¿Quién es mi padre? Le hace a María reflexionar, vuelve al origen, el origen es Dios. Pone distancia. Por eso es que ese texto es en clave en este proceso de entender la figura de Jesús y la figura de José. Ellos no entendieron lo que les dijo. No obstante, miren lo que hace. Regresó con ellos. Regresó con ellos. Se sometió a la autoridad de su padre. Fue a Nazaret. Fue a Nazaret, a ese pueblito mala muerte. Y siguió bajo su autoridad. ¿La autoridad de quién? De su padre. Pero resaltando a José. A José. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardar, proteger, analizar, evaluar. No entiendo nada. Es cofre, es arca. Lo guardaba. Y esto es lo que se trata, hermano, que hay cosas que a veces no podemos entenderlas y hay que esperar el momento oportuno. Guardarlas en el corazón para después, iluminados, entenderlas. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Miren el proceso de crecimiento
de Jesús, que es el proceso de crecimiento de cualquier cristiano. Crecía en el saber, sabiduría, conocimiento de Dios, estatura, cuerpo y en gracia delante de Dios y de los hombres. Gracia, que es decir, en el favor de Dios y de la comunidad. Jesús va cogiendo dentro de su comunidad un standing, un lugar. Es importante aprender a leer las Escrituras con calma, porque este es el proceso que también nosotros como cristianos estamos llamados a vivir. Continuamos en el texto del Papa. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Entonces fíjense que es interesante que después de hablar de la Virgen, el santo que más se habla es de San José. Mis predecesores. Y lo llama su esposo. O sea, que no es cualquier José, es el esposo de María. La iglesia le da ese título. San José, su esposo en la plegaria. Su esposo San José. Importante resaltar esto. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Mira los 4 patronazgos. Primero, de la Iglesia Católica. Segundo, de los trabajadores. Tercero, custodio del Redentor. Y el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Porque murió en los brazos de Jesús y de María. Hay una oracioncita que se le enseñan a uno de pequeño, ¿no? Algunos la recordamos con frecuencia, otros medio se la ha olvidado. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asísteme en la última agonía. Jesús, José y María, expire en paz mi alma. El primero, asísteme, condúceme y que me pueda dormir. Así como te dormiste tú en los brazos de la Virgen María, yo también, por eso le llama patrón de la buena muerte. Por eso, al cumplirse 150 años de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre del 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de ello, de lo que está lleno el corazón. Y es porque este Papa le tiene una gran devoción a San José. Para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Va a compartir entonces su reflexión personal. El título ya está diciendo Patris Corde. Patris Corde. Con corazón de padre. Y habla el Papa. El Papa está hablando con corazón de padre de aquel a quien él reconoce como su padre, que es San José. Entiéndase en el plano espiritual, ¿verdad? Entonces, corazón de padre que habla de su padre, se transmite, por eso cita el texto, la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. La boca habla, la alabanza que va a salir de labios del Papa, las reflexiones que van a salir sobre San José, es porque él la lleva en una vivencia muy íntima de su corazón como padre y pastor universal. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas. Interesante este pensamiento del Papa, ¿no? Compara y dice, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, como San José, una persona común, corrientemente olvidadas. No hay titulares para ellos, que no aparecen en portadas de diario ni de revista. Y continúa diciéndonos. Ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas
están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y ahora enumera, ¿quiénes son esas personas comunes? Dice algunas, otros quedarían, ¿verdad? Por eso, como son tan comunes, no las nombramos. Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de responder, de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Fíjate, en esto que está en todo este listado, yo admiro en clave a los limpiadores. Ser un hospital, la gente que limpia ese hospital. Ese trabajo que hacen de higiene, si no fuera por ellos, en nuestras calles, la gente que recoge la basura. Ahora que en la iglesia tenemos esta situación de la pandemia, un ministerio nuevo que ha surgido, que es el ministerio del desinfección. Y el pañito, ¿no? Y esta gente lo hace con tanto amor y limpia y termina una Eucaristía o una reunión y enseguida entran ellos. O sea, la gente que trabaja en los aviones, o sea, porque cuando uno está esperando, llega un avión e inmediatamente viene un equipo detrás y esa gente, como decimos en un santiamén, te dejan ese avión nítido. O sea, el esfuerzo que supone, que es que a veces no nos damos cuenta y no agradecemos a Dios esos pequeños y miles de servicios. En nuestras oficinas, por ejemplo, aquí en el obispado yo hablo, ¿no? En las parroquias, tanta gente que mantiene la higiene, porque no es lo mismo entrar en un salón que esté sucio, que esté limpio, uno lo nota enseguida, ¿no? Hay como una percepción. Y el Papa entonces lo resalta y lo pone bajo el patrocinio de San José. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Interesante, no sembrar pánico. Piensa en San José, que tuvo que salir huyendo, que llega para aquí, que ya no creo pánico, vámonos, levántate, coma al niño y a su madre y vente corriendo, porque lo buscan para matar. Y arranca de una vez, y dice, ay, yo tengo sueño, lo matan. Me voy en la mañana. No, se levantó inmediatamente. Es a prisa, ¿no? San José nos enseña también ser pronto, una vez que se te da el mandato, vámonos, que hay que irse. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, esta hermosa carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, ¿verdad? Vamos a resaltar ese párrafo final porque no nos daba tiempo en la pausa y yo creo que podemos otra vez escarbarlo. Seguro que sí, seguro que sí. Y sacarle pues todo el jugo que podamos. Esto se lee y se relee y se sacan tantas cosas hermosas. Y algo interesante, padre, como el Papa decía aquí, este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, ¿verdad? Entonces dice, ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué, padre? Porque le he dado tiempo a hacer como una especie de pausa. Y le ha dedicado a ¿qué? A pensar. Y de ese pensamiento, por eso el título, ¿no? Del corazón del Padre es que sale la reflexión. No es cosa que me salen así de momento, de la manga, no. Esto lo he pensado y repensado durante este tiempo que ha sido como un gran retiro. Y yo creo que eso es lo que hemos tratado también de resaltar desde que empezó este programa. Ahora ustedes que están como iglesia doméstica en su hogar, en su casa, este espacio de tiempo para reflexionar, para meditar, para sacar tiempo, para ver qué se fue perdiendo en el camino, volver a rescatarlo desde el corazón. Eso es así. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Y la pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres tú una de ellas? Personas que siembran corresponsabilidad y no pánico. Personas que demuestran paciencia e infunden esperanza. ¿Eres uno de ellos? Te necesitamos. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? Fíjate que hay una metodología. ¿Cómo enfrentar y transitar una crisis? ¿Cómo enfrentar y transitar? ¿Cómo me enfrento a ella y la paso? Y dice que hay que readaptar. ¿Qué es lo que tenemos que readaptar? Rutinas. O sea, me levanto todos los días a la misma hora, pero si yo me levanto diciendo, ay, no, me tengo que decir, ay, me voy a levantar. Y por eso viene un ejercicio, viene un movimiento. Por eso un levantarse no solo de la cama, sino dice, levanta mirada e impulsa la oración. Mira al cielo. El cielo da esperanza. Por eso el Adviento que hemos vivido y estamos a punto de culminar, es un tiempo para levantar la mirada al cielo, recuperar la esperanza. Continúa diciéndonos. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Interesante. No por mí nada más, por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido. Entonces, en San José podemos encontrar, y fíjate que es curioso, dice, es un hombre que pasa desapercibido, nos llama la atención. Es del montón. ¿Qué encontramos? El hombre de la presencia diaria. Está presente, pero está diariamente. No aparece así de vez en cuando. Diariamente. Segundo. Discreta. Una persona discreta. Y oculta. No anda buscando espectáculos. Un intercesor. Alguien que sirve de puente. Un apoyo. Como roca. Y una guía. Como flecha. En tiempos de dificultad. Fíjate cómo lo define. Porque cuando tú lo aplicas a tu vida, tú dices, wow, personas que no siembran pánico, sino que corresponsabilidad. ¿Cómo lo hace? Siendo presencia diaria, siendo una persona discreta, siendo una persona oculta, siendo una persona que intercede, siendo una persona que sirve de apoyo, que sirve de guía en tiempos de dificultad. Porque en los momentos fáciles eso, pero en los momentos duros. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Todo el mundo es importante, es lo que está diciendo, ¿no? Todo el mundo. Entonces no hay ni primero ni segundo. Eso es categoría nuestra.
Aquí lo importante es que cada uno hagamos lo que tengamos que hacer sin aplastar, ni aniquilar, ni destruir a los demás. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Por lo tanto, esta carta es para todos los Joseses, todos los Joseitos, todos los Joe, toda la Josefina, toda la Josefa que hay en el mundo. Personas del montón, del diario vivir, entre las cuales estás tú y estoy yo. Cuando no buscamos protagonismo, cuando no buscamos aplausos, cuando lo que buscamos es hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo con... Y vuelve a resaltar en esta carta, Padre, el todos, es para todos. Es el Papa de la mirada, pero el Papa también de todos. La universalidad. Y este San José, a quien reconocemos con esos 4 títulos, ¿no? Patrón de la Iglesia, patrón de los trabajadores, custodio del Redentor y patrono de la buena muerte. 4 claves interesantes. Patrón de la Iglesia Católica. Porque para nosotros los santos son como estrellas en el cielo, como luminarias. Guían, orientan, sostienen. Pero fíjate que las estrellas no le roban la luz al sol ni a la luna. Brillan por sí solas. Y en una noche oscura puede haber una luna hermosísima y están las estrellas. De día no, de día está el sol, que es lo que tiene que estar. Pero en la noche, entonces en medio de la oscuridad, de las dificultades, siempre aparece una estrellita. ¿Y quiénes son esas estrellitas? Las comunes, las normales. La gente, las de ahí. Y algo interesante en esto, Padre, que dice aquí que el Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia, el Venerable Pío XII, patrono de los trabajadores, San Juan Pablo II, custodio del Redentor, pero el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. O sea, la Iglesia, ¿verdad?, representado en este Beato, en este Venerable, en el Santo Padre, pero luego entonces el pueblo, los sencillos, los humildes, ¿verdad?, que lo invocan como patrono de la buena muerte. Y este patronado que Pío IX resalta es para la Iglesia Católica. Y esto también es interesante. Ustedes no van a ver que en otras comunidades cristianas se venere a San José. No hay devoción a San José en las otras iglesias, si te das cuenta. Solo en la Iglesia Católica, sea oriental o sea occidental. Pero las iglesias de la Reforma, las iglesias que se han separado, incluso aquellas iglesias que no solo ponen a Jesucristo, pero no reconocen a la Virgen en el justo lugar que se le merece, menos van a reconocer a San José. Entonces, no lo estoy diciendo como un ataque, lo estoy haciendo como un punto de reflexión. Avanza desde el 1870, en que fue puesto como patrono de la Iglesia Universal, más después Pío XI, Pío XII, como patrono de los trabajadores, en un momento bien difícil, que los trabajadores eran maltratados. Pío XII llama la atención y dice, pero es que no nos debemos de olvidar que el padre de Jesús, el adoptivo, era un trabajador. Y de ahí viene esa clave interesante. Pero aún hay más. Años más tarde, San Juan Pablo II lo pone como custodio del Redentor. Entonces nos hace ir como encrechendo la clave, ¿no? Patrono de la iglesia, de la comunidad, de los trabajadores, del Redentor. Porque acuérdense que San Juan Pablo II en su ministerio, que tenía conciencia de que quería llevar a la iglesia a nuevo milenio, siempre decía, abran las puertas al Redentor. Entonces dice, sí, y hay alguien que ayuda, el custodio, el que cuida. Y ese fue el trabajo de San José, cuidar. Entonces ese es el trabajo de San José con nosotros, es custodio del Redentor, pero también es custodio mío. Entonces eso te ayuda a descubrir unas claves. Y aún más, lo más común, la gente normal, invocan a San José en el momento de la muerte, para tener una buena muerte, no para morir de cualquier manera, para morir en los brazos, como murió San José. Y curiosamente, nadie sabe cómo murió San José, no se narra, no se dice nada, simplemente desaparece. Entra en el misterio del silencio de Dios, entra en el misterio de la comunión con Dios, y entra porque ha sido
custodio del Redentor. Porque ha sido un hombre, como nos dice aquí, que con su presencia diaria, con su discreción, con su vida oculta, con su intercesión y su apoyo, con su guía en los tiempos de dificultad, pasaba desapercibido. Era corresponsable, tenía paciencia, infundía esperanza, no sembraba pánico. Esa frase me encanta. Cuídate de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Es lo que pedimos en estos días de una manera especial en que vamos a celebrar esta fiesta de la Navidad. Que el Señor nos ayude a ser como San José, discretos, estar presentes donde tenemos que estar, intercesores, punto de apoyo y guía en tiempos difíciles. Que tengamos mucha paciencia y sobre todo sepamos transmitir la esperanza, cuidándonos, perdonen que insista en esto, es que me impactó esa frase, de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En las casitas. Por eso vamos a cantar casitas, pero que sean casitas de la montaña. Casita de la montaña, altares de Navidad, caminitos que se bañan con perfume de humedad. Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar esta noche de amor y de paz, lucero de la esperanza, qué lindo su resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campana, sonad campana, hermanos, cantad, cantad, Hosana, Señor, Hosana, de la linda Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar esta noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar esta noche de amor y de paz. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y a nosotras, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso